comenzar definiendo al trombo como la presencia extravascular de un material fibrino plaquetario, que por supuesto tiene además otros componentes de la sangre en contenido variable, como son los hematíes y los leucocitos. Por supuesto que cuando se activa la coagulación para formar un trombo, esta puede ocurrir como un mecanismo totalmente fisiológico para cohibir el sangrado. Pero aquí, en los estados trombofílicos, vamos a ver la activación de la coagulación en un sentido patológico para desencadenar una enfermedad que es el estado trombofílico. Fíjense que esta triada fue descrita por Virchow hace muchos años, en 1856, y hoy sigue vigente en el sentido de que cuando ustedes estén frente a un paciente con una trombosis, siempre alguna de estas tres puntas del triángulo va a estar presente, solas o combinadas. O hay una alteración del flujo, o hay una alteración del endotelio, o hay una alteración en el sistema o en los componentes de la coagulación que genera la formación del trombo. Los trombos obviamente pueden ser arteriales, venosos, pueden estar en la microcirculación, pueden estar dentro del corazón, y las consecuencias que traen no solo son la obstrucción del territorio sobre el cual asientan, sino la posibilidad de formar embolias a distancia y además de consumir factores de la coagulación y plaquetas. Una diferencia importante es el territorio sobre el cual asienten. Hay territorios de alto flujo, como son las arterias, en donde el componente del trombo fundamentalmente es rico en plaquetas. Esto es importante que lo recuerden porque la terapéutica de una trombosis arterial tiene que ver mucho con la antiagregación plaquetaria, justamente porque la composición del trombo es rico en plaquetas. En cambio, cuando se da en territorios de bajo flujo, como es el territorio venoso, el trombo es mucho más rico en fibrina y por eso se beneficia mucho más con la anticoagulación oral o parenteral, heparinas o anticoagulantes orales. Aquí tienen en la gráfica todos los factores que pueden promover una trombosis, pero todos los factores que pueden protegernos de la trombosis. Los factores antitrombóticos básicamente son el tener un endotelio intacto. Eso es fundamental para que las plaquetas no se agreguen. El tener en ese endotelio sustancias, ¿se acuerdan la tromboglobulina que ayudaba a la proteína SC? Es un mecanismo antitrombótico natural. El tener los inhibidores naturales de la coagulación, ¿se acuerdan del primer encuentro que tuvimos? Antitrombina 3, proteína SC. El tener un flujo constante, que no haya un stop. El tener un hígado que a los factores de la coagulación, una vez que se activan, los depure, un buen clearance hepático. Y el tener una vía fibrinolítica intacta. Son todos mecanismos fisiológicos que previenen la trombosis. ¿Qué puede ocurrir o por qué puede ocurrir una trombosis? O bien se activó el endotelio, o bien se expuso el subendotelio, sobre todo el colágeno del subendotelio, o se activaron las plaquetas y los factores de la coagulación, sobre todo el FT, que es el factor tisular, que toma contacto cuando hay lesión endotelial, o la fibrinólisis está fallando, o el flujo sanguíneo no es el adecuado, o sea, cuando hay éxtasis sanguínea. Serían todos mecanismos pro-trombóticos. Acuérdense que en las arterias, el lugar donde asienta el trombo es sobre una pared arterial previamente enferma, con la placa de Atlanta. Ahí se genera un flujo turbulento y la formación del trombo. Y acuérdense que en las venas, el sitio donde los trombos más frecuentemente asientan son las válvulas venosas. Esto es importante recordarlo porque una vena trombosada, una vez superado el evento agudo, suele manifestar lo que se denomina el paciente un síndrome post-trombótico. La válvula venosa se lesiona de por vida, por más tratamiento que haya recibido el paciente, y ya la circulación por ese lugar no es la misma y genera el llamado síndrome post-trombótico. En el caso de las trombosis venosas, para repasar esto, tenemos cuadros totalmente asintomáticos, que son un hallazgo,
Tenemos pacientes con la clínica típica del dolor, tumefacción, aumento del diámetro, si es en el caso del miembro superior o inferior. Y podemos tener lo que les decía, el cuadro clínico crónico de ese miembro, eso se ve mucho en el miembro inferior, crónicamente edematizado, sobre todo cuando el paciente está mucho de pie, con cambios de coloración en la piel, lo que caracteriza el síndrome post-trombótico. Puede ser superficial o profundo, esto es importante diferenciar. Las trombosis venosas superficiales no son de riesgo embólico, salvo que el miembro inferior comprometa el callado de las afenas. Cuando usted se enfrenta a un paciente con el cordón venoso, caliente, doloroso, que es característico de la tromboflebitis superficial, si por ecodoppler involucra el callado de las afenas, considérenlo que ya es una trombosis venosa profunda asociada a una superficial. En las profundas, en general, las de miembros inferiores en general asientan o en el territorio de la pantorrilla o se involucran de la poplitea hacia arriba, acuérdense que son de alto riesgo embólico. Pueden asentar sobre territorios atípicos, y aquí llamamos territorios atípicos a lo que no es miembro inferior, sin miembros superiores, venas cerebrales, todo lo que es circulación mesentérica, portal, todos esos territorios que no son miembros inferiores le denominamos trombosis venosas atípicas. El componente, dijimos que lo más importante aquí es la fibrina más que las plaquetas, y de la tríada de Virchow, el éxtasis venoso, o sea, el flujo sanguíneo alterado o la alteración de los componentes de la sangre, tienen un peso mucho más importante en su fisiopatología que la alteración del endotelio. Cuando involucran de la poplitea hacia abajo, en miembros inferiores decimos que es distal. Les vuelvo a repetir, saber si una trombosis venosa de miembros inferiores es distal o proximal no es un dato menor, porque lo que involucre de poplitea hacia arriba puede desencadenar tromboembolismo de pulmón. Y fíjense que ahí tienen algunas estadísticas. El 40% de las trombosis venosas profundas pueden complicarse con TEP. A veces el TEP es un diagnóstico que no se tiene en cuenta, puede ser subclínico, pero cuando tiene cierta magnitud puede llevar incluso hasta la muerte. El 70% de los pacientes que ingresan por un tromboembolismo de pulmón hay que mirarle las piernas porque reconocen a los miembros inferiores como fuente de embolismo. Por eso esta enfermedad cada vez se tiende más a agrupar bajo el título de enfermedad tromboembólica venosa. Prácticamente diagnosticar una es pensar también en la otra. Cuando viene un paciente con TEP, uno le busca la trombosis venosa en miembros inferiores. Y en un paciente con una trombosis venosa en miembros inferiores siempre está sobrevolando el fantasma de la posibilidad de complicarse con un TEP. Y les decía que es subdiagnosticado hasta tal punto a veces el TEP que en las autopsias termina siendo un hallazgo no pensado o que no está reportado en la historia clínica de ese paciente que falleció. O sea, suele ser una causa de muerte a veces subdiagnosticada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para yo desarrollar una trombosis venosa? Esto es importante porque recordar esto en un futuro les va a hacer medicina preventiva. Yo sé que frente a estos pacientes que están aquí en la diapositiva, yo tengo un riesgo de hacer enfermedad tromboembólica venosa y actúo antes haciendo profilaxis. La inmovilización de miembros inferiores, por la razón que sea. Una enfermedad que lo llevó a la penetración al paciente, una cirugía, un traumatismo. La trombosis previa, por lo que yo les decía recién. Cuando una trombosis daña las válvulas, ya ese territorio venoso no es el mismo de antes y está predispuesto a una segunda trombosis. Las neoplasias. Neoplasias después vamos a ver al final de esta charla que el paciente con cáncer por múltiples factores tiene mucho riesgo de hacer trombosis venosa. Las cirugías, y en esto acuérdense, todo lo que involucre de la región umbilical hacia abajo.
cirugías de miembros inferiores, ortopédicas, en especial cadera y rodilla. O sea, cuando hagan traumatología, piensen que si ustedes están operando una cadera, una rodilla, son de alto riesgo de tromboembolismo de pulmón o de enfermedad trombocólica venosa. Las cirugías ginecológicas, las cirugías urológicas y las cirugías generales que involucren el abdomen inferior. Son de muy alto riesgo. Los viajes prolongados, sobre todo es famoso el síndrome de la clase turística, que se dice en los vuelos, cuando viajamos incómodos, que no hay un suficiente espacio entre una hilera y otra de asientos, y los viajes en general suelen ser de muchas horas. Es un paciente de riesgo de hacer enfermedad trombocólica venosa. El embarazo, que abarcaría hasta el puerperio de las primeras 6 semanas, la mujer se prepara toda su coagulación para no morirse sangrando en el parto. Ese es el gran secreto por lo cual en la prehistoria debemos haber sobrevivido. Cambios fisiológicos que hacen que el organismo se prepare para no morir en épocas en donde la medicina no existía y si el parto no venía bien, la mujer tenía mucha chance de morir en el parto. Esos mecanismos fisiológicos a la mujer le terminan jugando en contra para su propia salud, hasta las 6 semanas después del parto que todo se acomoda. Y el uso de anticonceptivos es otro factor de enfermedad trombocólica venosa. La edad también nos juega en contra. Los pacientes cardiópatas, los obesos, con sobrepeso, y de lo que vamos a hablar hoy de las trombofilias congénitas y adquiridas, que ahora vamos a ver cuáles son. En el caso de las trombosis arteriales, habíamos dicho que tiene que haber una enfermedad arterial previa, y lo que ocurre sobre todo en arterias de mediano y grueso calibre, sobre todo territorio cerebral, miembros inferiores y coronarias, que son los territorios más nobles, ocurre lo que se llama fenómeno de placa. La placa se va depositando sobre la luz de la arteria, sobre la pared de la arteria, va disminuyendo la luz, pero lo que más genera isquemia aguda es que esa placa es frágil, se fracciona y ahí por daño endotelial se van a ir a agregar las plaquetas. Por eso le decía que en el trombo arterial las plaquetas tienen un papel primordial y el fenómeno de activación del endotelio, daño endotelial de la tríada de Virchow es lo que más peso tiene en el trombo arterial, que tiene un flujo de alta velocidad. La isquemia puede ser aguda o crónica. Hablamos que los territorios más nobles, cerebro, corazón y miembros inferiores. Y que el cuadro clínico depende por lo que los cardiólogos llaman fenómeno de placa. La placa se rompe y da una trombosis e isquemia aguda. Y los factores de riesgo, los van a repasar en cardiología, son los comunes a los riesgos cardiovasculares: el sobrepeso, la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes, el estrés, etcétera, etcétera. Que todos parecen tener un denominador común y es el aumento del fibrinógeno. Situaciones como el ejercicio, el alcohol a bajas dosis y controlar los factores de riesgo nos juegan a favor. Bien. La trombofilia sería como la afinidad a padecer trombosis, pero la vamos a reservar al término. Fíjense, está definida como la predisposición a sufrir eventos trombóticos, pero por un desbalance en los mecanismos hemostáticos. O sea, en la tríada de Virchow estaríamos ubicadas en la parte de abajo en los componentes sanguíneos como mecanismo fundamental para que yo trombose o tenga esa avidez, esa mayor predisposición. Si estamos hablando que tiene que ver con los componentes de la sangre, este equilibrio se rompe a favor de la trombosis. Y se acuerdan que habíamos dicho en la primera clase, coagulación tiene que estar en equilibrio con fibrinólisis y a su vez cada platillo tiene que estar en equilibrio entre lo que la activa y lo que la inhibe. Esto para que ustedes piensen que cómo se va a inclinar esta balanza para el lado de la trombosis. O me va a fallar la fibrinólisis, va a estar en menos, o me van a fallar los inhibidores de la coagulación, que van a estar en menos, o lo de arriba, lo que activa, va a estar exacerbado. Bien.
Las trombofilias se clasifican en congénitas y adquiridas, generan un estado de hipercoagulabilidad, y si hablamos de las congénitas, no necesariamente se tienen que manifestar desde la infancia. Podemos tener situaciones en donde el individuo es totalmente asintomático y la trombofilia congénita se diagnosticó porque hay algún miembro de su familia que padece de una trombosis, se llegó a la conclusión de que tiene una trombofilia congénita y se estudiaron a los portadores sanos, miembros de esa familia. En el otro extremo tenemos los déficits severos, que a veces incluso son más de un déficit el que padece el paciente, que está trombosando a cada rato, a pesar de estar recibiendo tratamiento. Y en el medio tenemos individuos que hacen eventos trombóticos reiterados, pero siempre necesitan de la ayuda de algún desencadenante del medio exterior. Por ejemplo, yo puedo nacer con un déficit congénito y el embarazo o los anticonceptivos ser el disparador de ese evento. O sea, no hago trombosis, estoy asintomática hasta que un evento externo la balanza de la identidad. Para que ustedes no se alarmen por la cantidad de datos que figuran en esa diapositiva, la idea es que solo recuerden los que están de este lado, que son los que ya hoy en día están bien definidos como causa de trombofilia congénita o hereditaria. Estos posibles candidatos es probable que a medida que avancen los estudios que están en marcha en este momento, algunos se pierdan en el camino porque no tienen un peso real y otros a lo mejor ya están dentro de unos años de este lado de la diapositiva. Pero por ahora, para que ustedes no se hagan lío, recuerden estos: el déficit de antitrombina 3, proteína S o C, el factor 5 Leydig, el gen de la protrombina 2210 y la homocisteína. Ahora lo vamos a ir viendo uno por uno, así que si no los alcanzaron a copiar, no hay problema. Recuerdo en esta diapositiva rápidamente, dónde actuaba la antitrombina T, inhibiendo al factor 10 e inhibiendo a la trombina, y dónde actúa el complejo proteína SC, inhibiendo de este lado a el 5 y del lado de la vía intrínseca al 8. Recuérdenlo para entender por qué nosotros habíamos dicho que los inhibidores naturales de la coagulación le ponen freno a la cascada en algún punto de la vida. Aquí tienen los déficits de antitrombina 3. La población con déficit congénito es muy bajita, 0.02%. De ahí no necesariamente están metidos los asintomáticos, que se descubren de casualidad por un miembro de la familia, hasta los que hacen trombosis severa. Pueden ser homo o heterocigotas y puede haber un defecto en la parte funcional de la antitrombina 3 o bien en la parte cuantitativa de la antitrombina 3. O sea, la antitrombina 3 es una proteína que se mide, se dosa y tiene un rango de normalidad, como cualquier otra práctica de laboratorio. Pero yo les puse al costado las causas adquiridas, para que tampoco porque venga un dosaje bajo de antitrombina 3, digamos que es un portador de alguna enfermedad hereditaria. Se sintetiza en el hígado, así que los hepatópatas la tienen baja, el neonato fisiológicamente la tiene baja, la embarazada fisiológicamente porque se prepara para cohibir los sangrados del parto, y las situaciones de hiperconsumo. Toda vez que haya ocurrido una trombosis, no conviene ir corriendo a dosarla porque puede estar baja por eso. También puede ocurrir que es una proteína que por su tamaño se puede perder por el riñón. Entonces los nefróticos tienen riesgo de trombosis porque les falta esta proteína, y las enteropatías perdedoras de proteína también pueden tener déficit de esta proteína. Y algunos medicamentos, sobre todo quimioterápicos, que nosotros en hematología usamos mucho, como la L-esparaginasa, en leucemias agudas se usa, también puede generar déficit adquirido de antitrombina 3. O sea, la moraleja es: si yo tengo un dosaje bajo de antitrombina 3,
antes de considerar que es un portador de una deficiencia congénita, repasar las causas adquiridas. Y la otra cosa a recordar es que su incidencia en la población es baja. O sea, que la incidencia en una persona con una trombosis venosa va a ser baja. Cuando nosotros, acuérdense que antitromina 3, y hoy en día en los libros más nuevos la encuentran como antitromina sola, sin el 3 es lo mismo, son sinónimos. ¿Cuándo sospechar que esa trombosis podría llegar a ser por una trombofilia congénita? Yo diría que estas situaciones clínicas, salvo las últimas dos que están subrayadas, el resto son comunes a todas las trombofilias congénitas. Sitios inusuales, se llaman miembros inferiores, sitios atípicos si queréis llamarlos, edades tempranas, antecedentes familiares. O sea, son situaciones, yo estoy viendo en la guardia o en la sala de clínica a un paciente con una trombosis y él me cuenta que en su familia hay muchos con trombosis, o el paciente que tengo delante mío es joven y está en un lugar la trombosis atípica. Siempre y cuando, y hagan la aclaración, no haya una causa local que lo justifique. Porque, a ver, atípico se llama una trombosis de un brazo, pero si ese paciente tiene un catéter en ese brazo o tiene una masa en el mediastino que impide el retorno venoso de sangre al corazón, es un sitio atípico, pero tiene una causa local que la justifique. ¿Está? Entonces, recuerden, historia familiar, juventud frente al primer episodio y sitios atípicos. Y en el caso del déficit de antitromina 3, casi exclusivamente predilección por el territorio venoso, escaso compromiso arterial. Y lo que está subrayado aquí es solamente para el déficit de antitromina 3. Es decir, como la antitromina 3 se necesita para que la heparina actúe y yo a una trombosis aguda la trato con heparina, va a haber una resistencia desde el punto de vista clínico a que la heparina ejerza su efecto terapéutico. El paciente no va a mejorar y, como vamos a ver esta tarde, el test de laboratorio que evalúa el tratamiento con heparina es el KPTT, y el KPTT en un déficit de antitromina 3 no se va a prolongar. Entonces serían dos situaciones que son propias de la antitromina 3 que no la podemos extrapolar a los otros déficits congénitos. Aquí está puesta junta porque son idénticas en cuanto a la forma de presentación y a las características de su déficit, pero no quiere decir que uno herede las dos cosas juntas, o tendría mucha mala suerte, o tiene déficit de proteína C o tiene déficit de proteína S. También podemos tener déficits funcionales, como dijimos para la antitromina 3, o déficits cuantitativos. Y fíjense que la incidencia es un poquito mayor. La incidencia es separada, es un 5 o un 10% para heredar el déficit de proteína S o el déficit de proteína C. ¿Está? Y las causas adquiridas son muy parecidas a la antitromina 3, excepto una. O sea, también se sintetiza en el hígado, por ende los hepatópatas la tienen baja. También fisiológicamente está baja en el neonato y en la embarazada. También las situaciones de consumo, coagulación intravascular, etcétera, etcétera, la van a consumir. Pero fíjense que está el déficit de vitamina K. Y si se acuerdan de la primera clase, es una proteína, la S y la C, K dependiente. Entonces es lógico que aquí agreguemos a la lista de causas adquiridas el déficit de vitamina K. ¿Está? Lo mismo que dijimos para antitromina 3 lo podemos repetir acá, salvo lo que estaba subrayado. Mayor predilección por el territorio venoso, edades tempranas, sitios inusuales, tendencia a la recurrencia, antecedente familiar. Estas dos situaciones que están aquí en la diapositiva y que están subrayadas son propias del déficit o de vitamina C o de vitamina S. Como es una proteína K dependiente y los anticoagulantes orales inhiben los factores de la coagulación K dependiente, también van a inhibir a la proteína SC y generan
se comienza un tratamiento anticoagulante oral, un mayor déficit del que el paciente ya heredó, porque los anticoagulantes orales actúan inhibiendo la vitamina K. ¿Está? Entonces impiden que se carboxilen los factores K dependientes. Como va a bajar más la proteína SC, van a tener un fenómeno que en los libros se describe como necrosis cutánea, pero que en realidad es la trombosis paradójica. Es decir, un paciente que progresa su trombosis o aparece trombosis en sitios nuevos, al cual yo le empecé un tratamiento antitrombótico con anticoagulantes orales. Y como el neonato ya de por sí viene deficitario de de proteína SC porque tiene carencia de vitamina K. Vieron que la neonatología lo primero que le hacen al neonato es ponerle una pollita de vitamina K. Como ya viene deficitario, si encima viene con la herencia de la madre o del padre de tener déficit de proteína SC, ese descenso es muy terrible y eso genera un evento que en neonatología se llama púrpura fulminante. Estas dos situaciones son propias del déficit o de vitamina S o de proteína S o proteína C. ¿De dónde sale el nombre factor 5 Leiden? Para que ustedes recuerden, Leiden describe una mutación en la secuencia de aminoácidos que codifica la síntesis del factor 5. El factor 5 se sintetiza en el hígado, entonces va a haber un 5 mutado. No importa que no se acuerden de dónde es la mutación. ¿Eso qué va a generar? Que cuando un fenómeno que se denomina resistencia a la proteína C activada. Cuando la trombomodulina se une a la proteína C y actúe como cofactor la proteína S, todo esto va a estar normal. No hay ninguna herencia ni causa adquirida de déficit ni de proteína S, C ni de trombomodulina. Cuando quiera inactivar o al 5 o al 8 lo va a poder inactivar bien, pero cuando al 5 lo encuentre mutado, no lo reconoce como propio del organismo de ese individuo y no lo puede inactivar. Entonces va a fallar el efecto inhibitorio que el complejo proteína SC trombomodulina ejerce sobre el 5. El 5 circula más tiempo activado y actúa como protrombótico. Hay otras causas, no importa que no las recordemos, pero la resistencia a la proteína SC en un 95%, 90% de los casos es por el factor 5 Leiden, pero hay otras mutaciones. Son tan poco frecuentes que no me parece que sea importante recordarlas. Tiene también predilección por el territorio venoso. El paciente que hereda este 5 mutado, que puede ser un homo o una heterocigota, va a tener trombosis en sitios inusuales, a edades tempranas, con el antecedente familiar, con la tendencia a la recurrencia, en especial sobre el territorio venoso. El otro de la lista era el gen de la protrombina 2210. La protrombina también muta en una posición especial, que es la 2210, y circula en sangre más tiempo activada. Ese aumento de la protrombina genera también una mayor predilección por el territorio venoso y por las trombosis recurrentes, atípicas y a edades tempranas. Se llama así, polimorfismo del gen de la protrombina 2210. Y por último, para terminar de nombrar las que estaban de este lado de la diapositiva, son las que están demostradas del riesgo de trombosis congénitas, tenemos la homociteinemia. Pero acá hay una diferencia con todas las anteriores. Es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. De hecho, muchos cardiólogos la piden piden homociteína como piden, por ejemplo, glicemia, triglicéridos, colesterol HDL, etcétera, etcétera. Es un riesgo independiente. Entonces acá la primera diferencia es que hay riesgo de no solo trombosis venosa, sino también arteriales, cuando la homociteína cursa o circula en sangre en mayor rango de la normalidad.
Dos cositas de metabolismo para que recuerden. La homocisteína rápidamente en nuestro cuerpo o pasa metiolina y para eso utiliza el metabolismo del ácido fólico y de la vitamina D. O bien pasa a cisteína por acción de una cisteínosintetasa. Entonces, yo puedo heredar alguna del déficit de las enzimas del metabolismo del ácido fólico, como la tetrahidrofolato reductasa, o en la enzima que escapa la homocisteína a cisteína y tener déficit congénito de estas enzimas me van a generar una hiperhomocisteinemia. Pero ojo que también hay causas adquiridas, por lo que yo les decía recién. Como interfieren para rápidamente pasar a otra sustancia y no acumularse en sangre, usa el metabolismo del fólico y la B12, cuando tengamos un paciente con anemia megaloblástica, por ejemplo, o que no tenga anemia, pero tenga una carencia en los depósitos de fólico y B12, también la homocisteína aumenta en sangre. Hay otras razones, como son el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, algunos fármacos, que sobre todo interfieren con el metabolismo del fólico, muchos de ellos, los antifolíticos, que van a generar también causas de hiperhomocisteinemia no congénita. Esto se los aclaro para que toda vez que docen la homocisteína y venga elevada, piensen que hay causas activas que pueden generar y no pensar en los déficits enzimáticos del metabolismo de la homocisteína. ¿Está? Pero acuérdense que la gran diferencia es que acá compromete también el territorio arterial. Bien. Vamos a repasar las causas de trombofilia adquiridas y vamos a ver dos puntualmente. Fíjense, en algunas ya las estuvimos viendo hoy. Embarazo, puerperio y uso de anticonceptivos, el estado trombofílico que genera los posoperatorios y los traumas, dijimos la edad avanzada, dijimos la obesidad, las enfermedades malignas, y sobre esta ahora nos vamos a detener un poquito más. Y fíjense que hay algunas enfermedades hematológicas. HPN es hemoglobinuria paroxística nocturna. Es una enfermedad rara donde hay una sensibilidad anómala al complemento de las tres líneas celulares. A lo mejor ustedes la vieron en anemia hemolítica, porque es una causa de anemia hemolítica adquirida por sensibilidad al complemento. Pero acuérdense que también esta patología tiene riesgo de trombosis, y eso es lo que más le afecta a la calidad de vida de estos pacientes. Y en otras patologías oncohematológicas que ustedes ya vieron la semana pasada, cuando el doctor les habló de los síndromes mieloproliferativos crónicos, tienen mayor riesgo de trombosis. Y las enfermedades que cursan con hiperviscosidad, como las disproteinemias, mieloma múltiple y demás. Medicaciones. Acuérdense que el tamoxifeno que usan los oncólogos en cáncer de mama, la talidomida que se usa mucho como inmunomodulador en muchas enfermedades oncológicas, en especial oncohematológicas. Bueno, diabetes, insuficiencia cardíaca, los déficits adquiridos de antitropina 3, S y C, que las estuvimos repasando a las causas, las vasculitis. Nosotros aquí no vemos tanto anemia drepanocítica porque es más de la raza negra, pero las crisis de hemólisis provocan obstrucciones vasculares dentro de la microcirculación. Por eso vienen los pacientes con anemia drepanocítica a la guardia con crisis de dolores óseos, infartos en órganos por isquemia. Las enfermedades inflamatorias intestinales. Acuérdense, los pacientes con Crohn, colitis ulcerosa, tienen más riesgo de trombosis. Y de lo que vamos a hablar un poquito más detenidamente es del síndrome antifosfolipídico como causa adquirida. ¿Por qué trombosan más y dónde trombosan más los pacientes con cáncer? Por lejos lo más frecuente es que tengan trombosis venosa. Pero ojo que pueden también tener fenómenos que se llaman endocarditis abacteriana, tromboflebitis superficiales migratrices. También pueden tener trombosis en la microcirculación, porque pueden ser causas de cáncer, de coagulación intravascular diseminada o de púrpura trombocitopénica trombótica. Y fíjense, el 10%
de las trombosis venosas que nosotros le buscamos la causa y no la encontramos, probablemente tengan un cáncer oculto. El diagnóstico se puede hacer simultáneamente con el de la trombosis venosa, viene por la trombosis y se va con el diagnóstico de neoplasia, o puede hasta 5 años después de haber hecho el evento trombótico. Es decir, el evento trombótico puede anteceder hasta 5 años a la manifestación de la neoplasia. Lo que es considerado para los oncólogos, la trombosis, sobre todo venosa, un factor de mal pronóstico. Es un factor de riesgo independiente de que el paciente le va a ir mal con su neoplasia. Porque en general se suele diagnosticar ya con la neoplasia avanzada, incluso con metástasis. El dilema para los clínicos, ¿cuál es? ¿Hasta dónde estudiar la neoplasia oculta? Yo creo que con estas herramientas, que figuran aquí en la diapositiva, basta solo. O sea, hacer una historia clínica completa, no centrarnos en internar el paciente con la trombosis, sino pasar por todo lo que es la anamnesis y el examen físico completo, que incluye el tacto rectal y el examen ginecológico en la mujer. Pedir una radiografía del tórax, pedir todo un chequeo de lo que sería función hepática, renal, hemograma, bueno, el laboratorio hematológico, y después guiarnos por el paciente que tenemos delante. No es lo mismo buscarle una neoplasia a un señor fumador de jerarquía, que quizás pongamos más el ojo en buscar el cáncer de pulmón, que en otro que tiene, cuando vino por la trombosis, tiene adenopatías, hepatosplenomegalia y a lo mejor termina teniendo un linfoma, o nos refiere un cambio del ritmo evacuatorio y algún antecedente a alguna pérdida de sangre por material fecal, que vamos a ir a buscar o a estudiar el colon. Antiguamente se trataba de estudiar muy agresivamente a los pacientes con trombosis venosas idiopáticas. Yo buscaba las causas habituales y no las encontraba, y había como un ensañamiento en querer encontrar el cáncer. Y creo que hoy en día se plantea, por un tema costo y agresividad para el paciente, hasta dónde buscar la neoplasia oculta. Tiene que haber un límite. Bien, aquí están enumeradas todas las causas por las cuales un neoplásico puede hacer trombosis. Desde sustancias propias del tumor, que se liberan y activan la coagulación, pasando por la obstrucción, es decir, cuando hay un gran tumor puede comprimir una vena y generar éxtasis sanguíneo. Sigue por la avidez que tienen algunos tumores de invadir el territorio vascular, como por ejemplo el cáncer de riñón, a la vena renal, va progresando hacia ella. Situaciones que vive un paciente oncológico, es más frecuente que se deshidrate, es más frecuente que esté en reposo, su actividad física merma, porque su performance status disminuye. Puede tener colocados catéteres para hacer quimioterapia. Puede ser más sometidos a prácticas quirúrgicas, que de por sí la cirugía es trombogénica. Cirugías que uno las hace o con fines curativos, por ejemplo, cáncer de colon, que además de la neoplasia va a ser la hemicolectomía, por ejemplo. O a lo mejor sometido a procedimientos quirúrgicos diagnósticos. A lo mejor hay un masacote ganglionar retroperitoneal que no se puede punzar bajo TAC y tiene que ser sometido a una laparoscopía. Estos son los tumores que más frecuentemente dan trombosis. Ya les digo, las trombosis que vemos más en los neoplásicos son las venosas. Las arteriales o las abacterianas endocarditis realmente vemos muy poco. Lo que se suele ver también es la migratriz, la tromboflebitis. Páncreas, tubo digestivo, ovario, pulmón, linfomas, y dentro de las leucemias agudas hay algunas variantes, como es la promielocítica. No sé si ustedes tienen un espacio en donde ven el tema leucemias agudas, teórico o en las tutorías, pero la leucemia llamada M3 dentro de las mieloblásticas, la promielocítica, cuyas siglas de LPM, la leucemia promielocítica tiene una alta incidencia de trombosis. Y los mieloproliferativos, que sí los pudieron ver la
semana pasada. Ya es una patología oncohematológica crónica. Bien. Y la otra tropofilia adquirida que me interesaba repasar con ustedes es el famoso síndrome antifosfolipídico posano, que tiene muchos componentes, pero que después vamos a ver cómo se tienen que asociar estos componentes para realmente la enfermedad reunir criterios diagnósticos. ¿Se acuerdan cuando vimos el jueves a la tarde el KPTT prolongado que no corregía con el agregado de plasma normal? Y decíamos que esto se había descrito por primera vez en las lúpicas con síndrome antifosfolipídico. Bueno, es un componente diagnóstico. El pedir el anticoagulante lúpico, así se llama la práctica de laboratorio que ustedes van a solicitar. Este síndrome puede tener anticuerpos contra estructuras fosfolipídicas, ya sea IgM o IgG o APA. Lo importante es que para definir este síndrome los títulos que se miden en unidades deben ser títulos moderados o altos. No se consideran parte de este síndrome los títulos bajos. Los títulos bajos en general son falsos positivos y ustedes van a tener que ver donde lo pidan, el laboratorio informa al costadito que es para ellos título normal, bajo, moderado o alto, qué unidades son. También los pacientes con este síndrome pueden tener anticuerpos contra las beta-2 glicoproteínas 1, que son unas proteínas de anclaje. Esta es la célula, cualquier célula tiene una capa lipídica. Los anticuerpos pueden ser directamente contra las estructuras fosfolipídicas o pueden ser contra una proteína de anclaje que se une a los fosfolípidos. La proteína se llama así, beta-2 glicoproteína 1. Entonces los anticuerpos van contra el dominio 1 de esa beta-2 glicoproteína. Si vuelvo a la diapositiva anterior, también tienen que ser títulos moderados o altos, IgG o IgM. Otro criterio para el diagnóstico es la presencia de trombosis arteriales o venosas y o venosas. Y otro criterio para el diagnóstico podría ser las embarazos con alguna alteración que ahora vamos a ver cuál. La presencia de trombocitopenia es verdad que predispone a riesgos de sangrado, pero no necesariamente tiene que estar. Es un dato más a favor del síndrome, pero no es un criterio diagnóstico del síndrome. Pueden ser primarios o secundarios, como toda medicina, de lo que no conocemos la causa, lo tildamos de primario o idiopático, y secundario sobre todo lo vemos asociado a las colangiopatía y sobre todo lo vemos asociado a lupus. Pero también otras enfermedades neoplásicas, inflamatorias, pueden tener este síndrome. Para yo hacer diagnóstico de SAP, tengo que reunir un criterio clínico y un criterio de laboratorio. ¿Cuáles son los criterios clínicos? Dijimos que puede haber trombosis arteriales o venosas. Una, no necesito tener más de una venosa o tener una arterial o venosa, con que tengamos una. Lo importante es que esté bien documentada, que no sea un diagnóstico así al pasar, lejano en el tiempo, del cual no tenemos una documentación. O sea, si yo voy a poner en la historia clínica que este paciente como criterio clínico tiene una trombosis venosa profunda del miembro inferior, un ecodoppler como mínimo que confirme que hay una trombosis venosa en esa pierna. Lo mismo con una arterial. Y fíjense que si es mujer y está embarazada, para reunir criterio de SAP necesita alguna de estas tres cosas que ahora vamos a ver despacio. 3 o más abortos tempranos. En obstetricia se llama temprano a menos de 10 semanas. ¿Ya? Una no quiere decir que le va a pasar todo esto. Puede ser los 3 abortos y no tener una trombosis y no tener lo que viene ahora. Una de estas cosas. Una o más muertes fetales intrauterinas, que los obstetras llaman muerte fetal intrauterina al feto de más de 10 semanas. Pero con una característica fundamental, que son fetos morfológicamente normales. De ahí sale que
Si la señora está en el consultorio y les dice a usted que perdió un embarazo que cursaba 20 semanas y no tenemos un estudio de ese feto, es muy difícil para atrás ver por qué murió ese feto. Por lo mejor tenía una anomalía cardíaca severa que no se diagnosticó por ecografías prenatales y fue la causa que desencadenó la muerte. Entonces es muy difícil diagnosticar este síndrome y es muy difícil sobrediagnosticarlo, porque cuando ir para atrás en la historia obstétrica cuesta. Ahora, si uno desde que se está preparando, como son ustedes hoy en día estudiando, va empezando a mentalizarse que si yo quiero diagnosticar este síndrome tengo que tener documentaciones, bueno, a veces cuesta mucho en la situación de la pérdida de un embarazo ir como médicos a pedir la autopsia de ese feto. Antes se mandaba de rutina cualquier feto a anatomía patológica. Hoy en día requiere la autorización de los padres y es una situación difícil, pero es necesario para no sobrediagnosticar este síndrome, para el futuro de esa mujer, porque saber que murió por una malformación congénita no es lo mismo que puede haber sido este síndrome y yo hacer medicina preventiva en un otro embarazo para que no lo pierdan. Es difícil la situación. Imagínense en el contexto en el cual como médico nos rodea, el contexto familiar y emocional, de ir a pedir la autopsia de ese feto. Hay hospitales en donde se hace de rutina. En este hospital, por el exceso de pérdida de embarazo, anatomía patológica pide la autorización de los padres y a veces no es el momento emocional, ¿no?, para ir a pedir, pero es necesario. Y lo otro, uno o más nacimientos prematuros, que obstetricia le dice prematuro a menos de 34 semanas, que se haya producido esa prematurez por una insuficiencia vascular placentaria, incluida la preeclampsia. Entonces, acá no hay nada emocional. La placenta, moraleja, la tenemos que mandar a analizar, sí o sí, en todas las mujeres, pero sí o sí, con mucho más ahínco, en los partos prematuros y en las preeclampsias. Porque si esa muerte, esa prematurez ocurrió por insuficiencia placentaria, yo debo pensar en este síndrome y cuando todo pase y la mujer vuelva a normalizar su hemostasia y demás, estudiarle que no tenga este síndrome. No quiere decir que uno tenga que tener todos los componentes que están en esta diapositiva. O tiene más de 3 abortos, o tiene más de una muerte intrauterina, una o más de uno o más partos prematuros, o tiene, ahí ya no hay diferencia de sexo, hombre o mujer, ni de edad, una trombosis arterial o venosa que yo no pueda justificar por otra causa. Y de laboratorio, los que vimos al principio, anticoagulante lúpico, anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1 y anticuerpos anticardiolipinas, les vuelvo a repetir, título moderado o alto, separados, 2 determinaciones, por un espacio de 12 semanas o más. ¿Para qué se hace esto? Para eliminar toda duda de un falso positivo, un positivo transitorio. O sea, lo que estuvimos viendo al principio, pero recuerden esa característica, no quedarse con una sola determinación positiva, sino decirle al paciente, bueno, es probable que tengas el síndrome, pero para estar seguro que lo tenga, hay que repetir este laboratorio nuevamente dentro de 12 semanas. Si dio negativo, dio negativo. Y si se les pasa más de 12 semanas, no hay problema. Lo que se recomienda es no antes de las 12 semanas, porque justamente queremos eliminar los falsos positivos. Bien, para terminar, esto es breve, es cuándo estudiar un trombofílico, que algo lo estuvimos viendo ya, cómo estudiarlo y cuándo estudiarlo. ¿A qué pacientes estuvimos viendo? Cuando yo eliminé todas las causas adquiridas, que algunas saltan del interrogatorio. A ver, si viene una embarazada con una trombosis venosa, ya está, viene el desencadenante. Ahora, si esa misma persona recurre en su trombosis, se hace una segunda trombosis y no está embarazada, bueno, ahí ya tengo que pensar en esto.
Cuando hay una causa adquirida ya está, me lo olvido. Lo que dijimos hoy, historia familiar, edades tempranas, sitios inusuales, recurrencia, desencadenante mínimo. En vez de un viaje prolongado, era un viaje de aquí a Santa Fe de 2 horas en auto. Es un desencadenante no. O la cirugía era de abdomen superior y por vía laparoscópica. Al otro día estaba en la casa. Qué desencadenante tan mínimo para ser trombogénico. Cuando se asocian arteriales y venosas, para pensar en hiperhomociteinemia o en SAP, cuando se asocia trombosis y abortos, para pensar en SAP. Cuando empiezo a tratar con heparina y no se anticoagula bien el paciente, para pensar en déficit de antitropina 3, y cuando ocurre la necrosis cutánea o la púrpura neonatal fulminante, para pensar en déficit de proteína S o C. Y estudiar a los portadores asintomáticos para hacer medicina preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo mi paciente con una trombosis venosa y le diagnostiqué un déficit congénito de antitropina 3. ¿A quién estudio? De su familia. ¿Cuáles son las personas de su familia que están en mayor riesgo? La mujer en edad fértil, porque la mujer en edad fértil va a tomar anticonceptivos y se va a embarazar, y esos pueden ser los bisporadores. Si ella era una portadora, la hija de esa paciente es una portadora asintomática, se embaraza, toma anticonceptivo y hace la trombosis. Esa es la primera familia en riesgo. Y la segunda sería cuanto menos edades tengan, porque le van a ir pasando determinadas situaciones a lo largo de la vida que pueden ponerla en riesgo, que pueden ser desencadenantes si son portadores asintomáticos. Los varones y las mujeres jóvenes van a pasar por traumatismo, por cirugías que lo van a llevar a reposo y lo van a poner en riesgo. Y por último, yo dejaría a los abuelos de esa familia, que si llegaron a edades avanzadas sin haber hecho trombosis, no sé si les puede ser muy útil saber que tienen el déficit o no a los 80 años. Esos pacientes portadores asintomáticos deben hacer profilaxis frente a situaciones de riesgo, aunque nunca hayan tenido ellos trombosis. La hija de esa señora o el hijo de esa señora cuando se opere, se embarace, debe hacer heparina profiláctica y no debe tomar anticonceptivos. Cuando yo hablo de anticonceptivos en trombofilia, hablo de todos los tratamientos hormonales. Está mal expresado, en realidad uno puede hacer hormonas no con fines de anticoncepción, sino con fines de tratamiento, ¿cierto? Bien, ¿es necesario estudiar urgente al paciente? No. Salvo la situación puntual de no poderse anticoagular con heparina, que yo tengo hoy en día otros recursos terapéuticos para anticoagularla. No es urgente y no es conveniente estudiarla en el agudo, por 2 razones fundamentales. Una, para tranquilidad médica, la trombosis venosa que realiza la señora que toma anticonceptivos, el señor que tiene cáncer, o el paciente que es deficitario de antitropina 3, en agudo es el mismo tratamiento. No va a cambiar absolutamente nada. Va a tener que irse del hospital anticoagulado, con anticoagulantes orales, 3 a 6 meses, como se trata una trombosis venosa, por ejemplo. ¿Está? Entonces, a mí me da la tranquilidad de que yo no es que lo tengo que tratar diferente porque tiene trombofilia, que no. Lo que tengo que tener en mente es que cuando me venga a ver el consultorio, cuando yo esté por suspender la anticoagulación, porque ya pasó el tiempo estipulado, me haga la pregunta de si este era uno de los candidatos a estudiarle trombofilia congénita, a pedirle los dosajes. Y la otra razón por la que no se la recomienda es por todo esto que está escrito acá. Hay muchos reactantes de fase aguda durante el evento trombótico agudo que me dan falsos positivos en muchas pruebas de laboratorio. Entonces, después voy a tener un test que es caro y no le voy a creer al resultado. Fíjense que no debe estar embarazada la paciente para ser estudiada, no debe estar tomando anticonceptivos o tratamientos hormonales estrogénicos, no debe recibir anticoagulantes orales porque me va a dar baja la proteína SC, porque
todo anticoagulado de forma oral la tiene. Entonces yo tengo que suspender los anticoagulantes 10 días antes en una persona que no esté recibiendo hormonas ni no esté recibiendo, que no esté embarazada. O sea, bajo esas circunstancias, es decir, que no sea una trombosis aguda, que no esté recibiendo estrógenos, que no esté embarazada, y darle los anticoagulantes orales 10 días antes, se la pasa esos días a heparina y va a sacarse sangre al laboratorio no habiendo recibido heparina desde la noche anterior. Así, si uno es meticuloso en los requisitos, le voy a creer plenamente a los resultados del laboratorio que me vengan. Si viene negativo, fantástico, pero si viene positivo es donde se nos embarra un poquito el escenario. Y así es como se pide el estudio, que ustedes lo pueden pedir todo junto o pueden ir pidiéndolo de acuerdo a la estadística. A ver, si usted me dice que es más frecuente que me encuentre con un 5-Ley que con un déficit de antitromina 3, puedo ir pidiendo de a poco. De todas maneras, bueno, a veces por un tema costo se hace así, no se puede pedir todo junto. Cuando piden dosaje de antitromina 3, dosaje de proteína S, dosaje de proteína C, al lado pónganle cuantitativo y funcional, porque se acuerda que había déficit en calidad y en cantidad. Por un método coagulométrico se pide la resistencia a la proteína C activada, que habíamos dicho que en un 90% de los casos obedecía al 5-Ley. Entonces se pide por PCR el 5-Ley y el gen de la protrombina. En general, de ese resultado viene si es negativo o positivo y si es homocigota o heterocigota. Se pide el anticoagulante lúpico, que no está puesto acá, pero es por método coagulométrico. El dosaje de anticuerpos, anticardiolipinas y anti-beta-2 glicoproteínas, y piden la IgM y la IgG. En los libros viejos van a ver IgA, no sirve para nada pedirla. Se hace por método de ELISA. El dosaje de homocisteína, que se mide en microunidades por mililitros y hay un rango de normalidad en función de la edad. Y si llega a dar alta la homocisteína, hasta lo que ha avanzado la medicina es pedir, si no hay déficits adquiridos, si no hay aumentos por causas adquiridas, el déficit congénito, lo único que hoy en día se puede medir es la tetrahidrofolato reductasa, que era una de las enzimas que participaba en el metabolismo del ácido fólico. Y creo yo que aquí hemos terminado con las trombofilas. Bueno, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar? ¿Nada? ¿Quedó todo muy claro? Bueno, en su momento cuando estudie